Más de 2.600 participantes de 100 países distintos, 300 medios acreditados y 60 conciertos. El Womex, el festival de música de raíz más importante del mundo, dejó en Galicia, en Santiago de Compostela, 3 millones de euros de beneficios. El escenario del mundo. Galicia, Santiago de Compostela, fue la sede de la 20ª edición del Womex, la de mayor acogida de su historia. El Womex, al tener más o menos 2.000 delegados y mover 2.500 personas con artistas, con todo, y en este caso, en esta edición más, pues la gente se queda 5 o 6 noches, pues el cálculo está en torno a los 2,5 millones a 3 millones de euros que deja en la ciudad. Porque es el perfil de delegados es altamente de querer disfrutar, de ir a cenar y salir, comprar cosas, así que es un perfil interesante porque son curiosos, en sí son muy curiosos. Es el punto de encuentro anual de la música a nivel internacional. 2.600 participantes procedentes de 100 países, 300 artistas que han formado parte de 60 conciertos. Inglaterra, Francia, Alemania, los Estados Unidos y Brasil fueron las delegaciones con más presencia. Destacaron también representantes australianos y malasios. Artistas, managers, responsables de discográficas y salas de conciertos de todo el mundo, con un único objetivo: la música en directo. Santiago de Compostela es la segunda ciudad española en acoger el Womex, la primera ciudad del mundo de pequeñas dimensiones que lo celebra. Cuando se presentó Santiago, se habían presentado 23 ciudades más europeas. Y como dijo el director de Womex una vez, Santiago es la única ciudad que no tiene metro, que hasta ahora fue la sede de Womex, porque todo el resto son ciudades mucho más grandes, más de 500.000 de habitantes, o capitales. El próximo año va a ser en Budapest, por ejemplo, o Copenhague fue hace 2 años. Realmente el Womex aquí en Santiago es la conjuntura del atractivo que tiene la ciudad turística, que para el perfil de delegados es una ciudad muy interesante. Las instalaciones, el contraste entre la tradición y la ciudad de la cultura, y también indudablemente la propuesta musical. Darla a conocer como un lugar con una diversidad cultural muy grande y también como un lugar donde existen unas estructuras muy potentes que pueden permitir que se desarrollen nuevas iniciativas de este estilo. Antes de lanzarse a 4 días de Womex, durante el que apenas hay tiempo para más que asistir a conciertos y reuniones, la Xunta de Galicia organizó este año una pequeña ruta musical por nuestro país. Durante 3 días, Focus Galicia permitió conocer de manera relajada todo lo que puede ofrecer la sede del Womex, todo lo que Galicia puede aportar al universo de la música. 27 de los delegados más importantes de cuantos participaron en el Womex fueron invitados a escuchar nuestra música y a conocer nuestra cultura. Compoñemos así un colectivo moi diverso e moi influinte nos circuitos de distribución internacionais. E recalco isto, estas 27 persoas, entidades, constitúen un dos circuitos de distribución internacionais máis influinte. I'm so happy to be invited to it, and I think it's important that we exchange cultures, music and ideas, and that we appreciate our local traditions and then try to bring it to the world. La música gallega es muy especial, por eso influencia de celta y tiene mucho larga historia y instrumentos muy especial. Es gaita, sanfona, pandereita, algo más. I have listened to it for many years, so I already love it. I think it's very interesting and it's so good to be here. Desde hace 20 años trabajo desde Alemania, especializada en toda la música de todo el espacio hispano y lusófono. Pensé, wow, tenéis personajes bien particulares que son tan
únicos, carismáticos, a la vez internacionalistas, ¿no? Así, bueno, ya hay una historia de amor ya de varios años.